Hay muchas leyendas alrededor de Melitón Manzanas, pocas pruebas documentales, y el misterio que le envuelve hace que sea inaccesible para el historiador, lo cual es bastante frustrante, ¿no? Era el representante de la represión, ¿no? Y no solo en el sentido de que era el jefe de la brigada político-social en San Sebastián, sino además era el quien encarnaba personalmente la tortura, el maltrato a los detenidos, ¿no? Él, en cuanto le vi, me dije, ¿me conoces? Y le dije, no, pues soy el Coco, me llaman el Coco, los del entorno me temen. Era un monstruo, pues igual su perfil psicológico igual sí que permite concluir que lo era. ¿Quién podía querer matar a Melitón Manzanas? ¿Quién podía matar? Pues si se hubiera puesto una cosa democrática, en el sentido de, en ese momento, de quién podía matar, se hubieran presentado cientos de voluntarios. Estábamos en Zarauz, tomando algo por ahí con mis hermanos. Pero bueno, en verano pues hay mucha gente, la playa, lo tal. Y uno pegó un grito, dice, ¡la han matado a Melitón Manzanas! Y de repente, un silencio. Y empieza 2 o 3. ¡Bien! ¡Bien! La alegría que sentí cuando mataron a Melitón, estaba yo en la cárcel. No sé si he sentido una alegría tan grande y tan profunda en mi vida, como si te quitases de encima algo que es necesario quitar, que hay que eliminar. Melitón Manzanas, al igual que cualquier otra persona, si se le acusa de delitos, en este caso de torturas, pues lo que merecía era un juicio justo y no un asesinato. Y era el gran paso, se había dado el gran paso, se había iniciado una historia completamente distinta. ¿Quién asesinó a Melitón Manzanas? Pues no lo sé. No lo sabe nadie. La línea invisible. Un podcast de Movistar Plus. Melitón Manzanas es hombre de rutinas, que coge el autobús de San Sebastián a Irún a la misma hora, llega a casa a la misma hora, come en los mismos sitios y por tanto es fácil detectarlo y por tanto es fácil matarlo. Es más sencillo matar a alguien que sabes que a esta hora va a subir por las escaleras que están mal iluminadas. Fue un día 2 de agosto del año 1968. Faltaban unos días para la celebración de la Semana Grande y en San Sebastián llovía a mares. El comisario Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa, acostumbraba a volver a casa en autobús para comer. Ese día, minutos después de las 3 de la tarde, bajaría por última vez en la parada de la avenida Elisacho de Irún. Manzanas baja del autobús como cada día y recorre a paso ligero bajo una intensa lluvia los escasos metros que le separan de su residencia, una casona vasca de 2 pisos llamada Villa Arana. En el primero derecha le esperan para comer su mujer y su hija. Sabemos que Manzanas llega a su casa de Irún más o menos con la hora de siempre. La mujer abre la puerta y ahí había un etarra escondido y le dispara. Al abrir la puerta, su esposa solo tuvo tiempo de decirle, «Vienes mojado». Él no tuvo oportunidad de responder. Desde la calle se escucharon 2 bocinazos a modo de señal y un hombre, que había permanecido oculto en un rincón de la escalera, le descerrajó varios tiros que cambiaron la historia de un país. La mujer se lanza sobre él, intenta salvar al marido y el etarra dispara tanto probablemente a la mujer o por lo menos a la puerta, porque hay balas o agujeros de bala en la puerta, y remata a Manzanas y huye, ¿no? La mujer y la hija gritan, pero no se detienen al etarra. El historiador del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Gaisca Fernández Soldevilla, describe a día de hoy aquellos hechos con la ventaja que da el paso del tiempo. En aquel momento, casi nadie sabía qué significaban las 3 letras que ese día habían empezado a marcar la historia de nuestro país.
ETA. Ha sido salvajemente asesinado por la espalda, en una escalera de su casa, el jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián, don Melitón Manzanas González, de 59 años, casado. Los periódicos recogieron así los detalles del asesinato del comisario. Melitón Manzanas González. Su nombre está escrito a fuego en la historia de este país. El asesino, un joven de unos 25 años, le disparó 7 veces, 4 cuando ya estaba muerto, y se teme que haya escapado a Francia, dada la proximidad de la frontera que está a unos 3 minutos del lugar del suceso. Su asesinato no es un hecho aislado, es más bien un punto de no retorno. Aquel lluvioso día de verano en Irún se traspasó por primera vez una línea invisible. Se dio un paso cuyas consecuencias se extenderán durante más de medio siglo. Al parecer, el asesino lo aguardaba escondido en el comienzo de la entrada de un sótano que existe dentro del portal de la villa. El señor Manzanas subió la escalera y cuando ya había tocado el timbre de su piso, fue agredido por varios disparos hechos por la espalda y a quemarropa. Manzanas fue el objetivo del primer atentado premeditado de ETA, su primera muerte planificada. Y más de medio siglo después, su asesinato sigue escondiendo muchas incógnitas. Este falleció instantes después. Había recibido 3 tiros en la cabeza, uno en una mano y otro en la muñeca. Las balas eran del calibre 7,65. Fueron disparadas todas las que contenía el cargador. Nuestra investigación para esta serie documental empieza por la más elemental de todas. ¿Quién apretó el gatillo por primera vez? ¿Quién puso en marcha la espiral de violencia? Mañana a las 12 se efectuará el entierro del cadáver y por la tarde los funerales. Me llamo Conchi Cejudo. Soy periodista y creo profundamente en el poder de mi profesión para desenterrar la memoria, para revelar verdades ocultas por el paso del tiempo, por el olvido o por la confusión de los relatos. En los 5 episodios de esta serie y a través de más de 30 entrevistas inéditas a historiadores, especialistas y a aquellos que vivieron esta etapa crucial en primera persona, volveremos juntos a los acontecimientos que marcaron más de 5 décadas de historia de nuestro país. Quedan muchas explicaciones pendientes y quizá esta sea la última oportunidad para encontrarlas. La noticia se divulgó rápidamente en Irún y San Sebastián, produciendo la natural impresión. Episodio 1. ¿Quién mató a Melitón Manzanas? Y ahí es donde nos enteramos de que a la manzana le había pasado algo. Fue alegría, fue mucha alegría. Además me metieron una cestita de manzanas. A las que vinieron a visitarme, eran 2 hermanas, y en euskera manzana es sagarra. Y me decían, sagarrak, sagarrak. Sagarrak. Y yo no entendía, hasta que, claro, ya se va el funcionario y dice que Manzanas ha muerto. Le han matado. Le han matado. Aquel día, el día que mataron a Manzanas, en San Sebastián, Donostia, aquí, en esta ciudad, se acabó el champán de los bares. Y eso es cierto. Las reacciones inmediatamente posteriores al asesinato de Manzanas por parte de la oposición a la dictadura, contadas hoy en primera persona por el activista antifranquista Elías Antón, el que fuera cura obrero Juan Mari Zulaika, o los exmilitantes de ETA Ander Landaburu y Anchón Carrera, nos ofrecen una reveladora pista del perfil de quien fuera la primera víctima de ETA. Cuando asesinan a Melitón Manzanas, ¿cómo se recibe la noticia? Pues la gente lo recibió como un poco de escándalo, que no podía ser. ¿Qué tal? Porque todavía ETA no había intervenido y entonces la gente se quedó un poco descolocada, ¿no? Como que la gente de aquí no puede hacer eso. Muy santurrona la gente en aquellos tiempos, en todos los sentidos. ¿Cómo era el ambiente en Donostia al día siguiente?
en Donosti la gente te mira así, tal, una especie de complicidad, sonrisa satisfactoria de que se había hecho una hazaña, ¿no? El apoyo social que existía era enorme. Claro que se festejaba. Es que es así. Eso es terrible, lo dices ahora, pero eso era así, absolutamente. Los nuestros no solamente se alegraron de la muerte de Melitón Manzanas, lo que no le recomiendo a nadie que se alegre de la muerte de cualquiera, pero fue una aprobación y un entusiasmo general, porque era Melitón Manzanas y porque descubrió la gente que había hombres en el monte detrás de los árboles. La alegría de una parte de la sociedad vasca que describe así el exmiembro de ETA, Sigor, se mezcló en las primeras horas con la estupefacción y el desconcierto de una mayoría que aún no sabía lo que era convivir con la muerte violenta. ETA todavía era una desconocida para muchos. Quizá eso ayude a explicar las primeras especulaciones sobre la autoría del asesinato. Ha tenido que ser el amante de la esposa el que la ha matado, que como se dedicaba al contrabando ha sido un arreglo de cuentas. No han podido ser unos nacionalistas los que han matado. Eso os lo está diciendo la policía. Que no, que hemos sido nosotros. No, un vasco no mata y tal. Bueno, pero un acojono social que ni te cuento, ¿no? Que ni te cuento. Pero las dudas no tardarían en disiparse. La propia organización se encargaría de hacerlo a través de un comunicado con un título que dejaba poco lugar a las interpretaciones. Melitón Manzanas ejecutado. Como tantos otros peones del capitalismo español, Melitón Manzanas estaba condenado a muerte desde hace mucho tiempo. Pero no queremos que esta ejecución sea considerada como un hecho aislado, como una venganza privada, de poca importancia. La ejecución del policía Manzanas es un importante paso adelante en nuestra lucha revolucionaria y adquiere su verdadero valor al situarlo dentro de esta lucha. O ellos o nosotros. O patria o muerte. Nuestra lucha, la lucha del pueblo trabajador vasco, ya no puede detenerse hasta que Euskadi sea realmente libre. Es decir, hasta que Euskadi sea independiente y socialista. En aquel año 1968 era imposible sospechar la importancia que esas palabras iban a tener para la historia de España. Y ahí ya es el primer crimen premeditado. Y dentro de una estrategia, la dichosa estrategia, la espiral, acción-represión-acción. Fue el punto de partida realmente. Estábamos entrando en otra época, en otra etapa completamente distinta. Es el momento fundacional de ETA como una organización terrorista. Hasta entonces había sido una organización clandestina, por supuesto, ilegal, pero que no había cometido atentados mortales. A partir de ahí un montón de cosas van a cambiar. ETA había elegido cuidadosamente a su objetivo, Melitón Manzanas. Un policía que, a su juicio, encarnaba todos los males del franquismo. Su asesinato podía ser entendido, justificado e incluso celebrado por una parte de la sociedad vasca, a la que ETA aspiraba a despertar de su letargo y sumar a la causa que desde ese día empezó a resumirse en la dicotomía patria o muerte. ¿Quién era Melitón Manzanas y cómo podrías describirle? Haría falta aquí muchas personas para definirle un poco al señor Melitón Manzanas. Melitón Manzanas nace en 1909, participa en el golpe fascista, es militante de las tropas de Mola, es detenido por los republicanos en Donosti y es liberado por las tropas de Mola cuando ocupan Donosti. Tuvo buenas relaciones también durante ese periodo de la Guerra Mundial y alguna vez finalizada la Guerra Civil con los nazis. Básicamente tuvo buena relación con la Gestapo. Y la verdad es que su trayectoria fue bastante lineal a lo largo de toda su vida. Siempre estuvo prácticamente en todo lo relacionado con la lucha contra la oposición política en España. Se convertirá en policía
primero en un puesto, luego ya en la Brigada de Investigación Social. Y en ese sentido, a lo largo de su trayectoria, es decir, desde los años 40 hasta los años 60, aspectos de su vida que puedan ser relevantes se conocen bastante poco. Únicamente que recibió unas 50 menciones y recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, lo cual evidentemente denota que se valoraba bastante por parte del régimen la actividad que desarrollaba este señor. Era la persona con toda la información. Este era Melitón. Andaba por la calle sin ningún tipo de protección ni de escolta. Me imagino que iría armado, pero esto indica que en aquella época las relaciones entre el antifranquismo y la policía no eran lo que fueron después. Se veía que era bajito, cara rechoncha, forma de hablar vigorosa, calvo, era fuerte, hablaba fuerte. Un tío rechoncho, fuerte, medio calvo, tenía cara dura, digo de fisionomía dura, sí. Era un señor muy serio, dicen que solía sonreír, yo no le vi nunca sonreír. No sonreía. Era difícil verle sonreír. Un hombre corto e impotente, si no podía darte los hostia. Con muy mala hostia interna. Solamente su presencia metía pánico. Melitón Manzanas es un personaje complejo, tiene una fama muy mala, oscura, probablemente merecida, que hace que en realidad sea casi una caricatura, porque no se ha estudiado nunca como ser humano, ¿no? Simplemente se ha visto la parte más oscura de él, que evidentemente la tiene. Era un hombre famoso ya, el torturador número 1. ¿Quién era Melitón Manzanas? Yo creo que un descerebrado, un psicópata. Yo creo que era un hombre desequilibrado, muy desequilibrado. Era un enfermo. Una persona no puede ser tan cruel, no puede ser tan inhumana. La escasa información sobre Melitón Manzanas que ha llegado hasta nuestros días está relacionada con la brutalidad de sus métodos policiales. Por eso, 50 años después de su muerte, resulta tan difícil dibujar un perfil completo de la persona más allá de la leyenda. Tenemos un gran problema con Melitón Manzanas, que es que no contamos con testimonios de sus familiares. La persona real se nos escapa, ¿no? Porque la gente que le conoció mejor nunca ha hablado. Entonces, eso le envuelve en un halo de misterio que no nos impide acercarnos a él. No hay, digamos, documentado nadie que públicamente se haya expresado hablando favorablemente de Manzanas. No existe eso. ¿Dónde podría yo encontrar a alguien que me hablara bien de Melitón Manzanas? Bien. Joder. Bien. Chica, ni puta idea. La única persona que podría ayudarnos a completar este retrato, a encontrar las aristas que quedan ocultas detrás del relato mayoritario, se ha mantenido en silencio durante décadas. Su hija ha desarrollado una vida lejos del País Vasco y de los focos, y por alguna razón jamás ha hablado públicamente de su padre. Hemos intentado que ofreciera su testimonio por primera vez para esta serie. A través de una carta manuscrita le pedimos concertar una entrevista. Semanas después de enviarla a su domicilio, quisimos confirmar que la había recibido. Su respuesta a esa llamada fue muy escueta. La he recibido y esa carta no tiene respuesta. Dentro de las víctimas del terrorismo es normal, es decir, hay víctimas que les gusta hablar o que creen que hablar les ayuda o que tienen, bueno, esa necesidad, y en cambio hay víctimas que son más que prefieren guardar su intimidad, ¿no? La distancia que separa a la víctima del victimario se dibuja a veces en escala de grises. ETA se sirvió de la oscura fama de Manzanas como verdugo del franquismo para justificar su asesinato a ojos de buena parte de la sociedad vasca. Pero, asumiendo los claroscuros del personaje, ¿son suficientes las sombras de su pasado para ocultar su condición de víctima? Melitón Manzanas es una víctima del terrorismo y, por tanto, desde ese punto de vista es inocente, como cualquier otra víctima del terrorismo. Ahora bien, todos sabemos cuál es también su pasado, ¿no? Lo cual no justifica en ningún caso que acabara como acabó. El hecho de que su pasado fuera oscuro, y no hay duda de eso, no quita para que sea también considerado víctima del terrorismo. Soy de los que luego impuse, incluso yo creo que en algunos momentos, el lenguaje de que incluso Melitón Manzanas era inocente. Porque me ha cabreado siempre, me han dicho, han matado a un inocente. No, es que las víctimas son por definición todas inocentes.
Él, en cuanto le vi, me dije, ¿me conoces? Y le dije, no, pues soy el Coco, me llaman el Coco, los del entorno me temen. Cuéntame, ¿cómo es el primer día que te tortura? Yo alucino porque unas reacciones de loco, o sea, él entraba como una especie de basilisco. O sea, él entraba, sin nada, lo primero que te hacías, te zumbaba, te tiraba, te daba de todo. Mikel Aramburu era seminarista. Elías Antón militaba en la izquierda antifranquista. Tenían 18 y 19 años cuando conocieron el despacho y los calabozos del Gobierno Civil de San Sebastián, donde Manzanas y sus agentes practicaban sus interrogatorios. Los dos pasaron horas, días enteros soportando sus preguntas y sus golpes. Ahora era yo quien estaba sentada frente a ellos, escuchándoles romper su silencio. Me gustaría que me describieras físicamente el escenario donde se producían estos interrogatorios. ¿Cómo era el despacho de Melitón Manzanas? Era un primer piso, la mesa era de madera, rectangular, él estaba sentado detrás. Entonces yo ahora vería en él a una persona que en su niñez fue maltratada, que no le tuvieron en cuenta. Yo creo que él era víctima y luego verdugo en su adultez y después ya murió como víctima también, ¿no? Él estaba sentado, no sobresalía mucho de la mesa. Yo lo tuve delante horas y horas y horas, o me tuvo delante porque fue el que me tuvo. Cuando sacaba la pistola y te la metía en la boca, por ejemplo, o te daba de culatazos, o se ponía a gritar, era absolutamente incomprensible, o sea, se ponía y te metía la pistola en la boca y hacía ¡plac! Aquello se hacía muy largo y yo tenía miedo de que tendría que soltar nombres, porque allá sin soltar nombres no puede salir, entonces soltar nombres de gente y eso es lo que por ello es por lo que peor me sentía, ¿no? Solía llevar una porra pequeña de goma, gordita por arriba y muy delgada abajo, y con aquella en la cabeza, sistemáticamente. ¡Zas! Era un obsesivo compulsivo, era muy impulsivo, saltaba, gritaba. Pero lo peor era eso, cuando te esposaba en la silla atrás, te ponía las esposas y se subía. Y era gordito, se subía encima, claro, así llevé las muñecas en carne viva. No sé cómo decirte, es muy difícil. Una tortura basada únicamente en la brutalidad. O sea, todo estaba vinculado a cuál es el método que más dolor, que más daño, sin reparar además en que dejara ningún tipo de marcas, porque luego no había ningún tipo de mecanismo de adopción de responsabilidades, entonces no se tenían que preocupar por eso. Me decía, yo a ti te mato ahora aquí y digo que me has agredido y me he tenido que defender. Tu vida no vale absolutamente nada. Y en ese momento sí que yo estaba de pie y veía la cristalera y las escaleras y claro, cuando ya estaba en una fase ya avanzada de tortura sí que me sentía desesperado y entonces les amenazaba con que me tiraría a la cristalera, ¿no? Antón y Aramburu son solo dos de las muchas personas que afirman haber sido torturadas por Melitón Manzanas. Se conocen los nombres de otras muchas, decenas, quizá cientos, que nunca han hablado públicamente sobre ello. Quizá porque nadie les ha preguntado, quizá porque han preferido pasar página o simplemente olvidar. Pero completar el perfil de Manzanas no es ni mucho menos la única dificultad en este documental. Descubrir la verdadera identidad de su asesino resulta aún más complicado. Tal y como estaban las cosas, ¿quién podía querer matar a un tipo como Melitón Manzanas? Pues me imagino que cualquier tipo de persona con la que se topase o que le persiguiese con la hazaña que le perseguía. ¿Cabría pensar que habría muchas personas que podrían querer matarle? Ah, Melitón. Hombre, no cualquier persona tiene capacidad de matar, ni de morir. Pero que había mucha gente que tenía muy mala opinión de este hombre. Yo diría que un número inmenso. ¿Quién podía querer matar a Melitón Manzanas? Todo el mundo adversario de este país. Sabemos que a Manzanas le mató ETA dentro de una operación bautizada como Sagarra, manzana en euskera.
Sabemos también que un tribunal militar condenó a uno de los miembros de ETA, Izco de la Iglesia, como autor material de los hechos. Pero a lo largo de los años, Izco ha negado una y otra vez su participación en el asesinato, y es cierto que la veracidad de las pruebas presentadas contra él admite algunas dudas. El sistema le acusaba a Izco de haber sido el autor material de la muerte de Melitón Manzanas. Y yo no sé si fue verdad. Lo que sí sé es lo que Izco nos dijo a nosotros. Digo, yo no he sido. Ante esta tesitura tenemos dos alternativas. La primera es que sea inocente. No es descartable, porque solo tenemos los testimonios de la mujer y la hija de Manzanas. Y la segunda, evidentemente, es que se haya intentado proteger a sí mismo. Como no tenemos ninguna certeza al respecto, pues nos quedaremos con la duda, a no ser que alguien hable. Pero nadie habla. Nadie ha hablado nunca. A día de hoy, la identidad del autor del primer asesinato premeditado de ETA sigue protegida por un férreo pacto de silencio que se fraguó antes de la acción y que lleva medio siglo intacto. ¿Quién mató a Melitón Manzanas? Es uno de los grandes secretos de ETA. Desde entonces, que fue en 1968 hasta ahora, ninguno de los dirigentes de ETA en ese momento lo ha contado. Y es como una especie de pacto entre ellos de no hablar. ¿Cómo se decide ese pacto de silencio que habéis mantenido todos hasta hoy? Porque va dentro de la ética del terrorista. Ese pacto de silencio es una cosa que a mí siempre me ha parecido la esencia mismo de una organización por esencia clandestina. Tú de la organización del asesinato de Manzanas no puedes contarnos nada. Nada, no sé nada. Es más, cada vez que le preguntaba yo a Scooby, que luego ya desistí, nunca me contó nada. Es más, él planteó en una de las reuniones de matar a Manzanas, de que todos se juramentaran y se cortaran un pedazo, fíjate, mafioso, un pedazo del dedo. Cada cual que votaba por matar, del comité ejecutivo, cortarse un pedazo de dedo para darse cuenta de que no debía de decir nunca nada. Hay una cosa que es absolutamente cierta, es que nunca se ha traicionado en lo de Manzanas. Eso fíjate si hay andaudio detrás, Has preguntado muchas veces quién mató a Melitón Manzanas. Sí, han guardado el secreto. ¿Pero por qué a día de hoy sigue todo el mundo sin contestar? Porque, bueno, me imagino que guardaron el secreto. Así que juraron no decirlo. Ander Landaburu, exmilitante de ETA, persiguió sin éxito esta información durante su etapa posterior como periodista. Yo sabía que muchos de mis entrevistados conocían la respuesta, así que repetí la misma pregunta en todos mis cuestionarios. Siempre obtuve el mismo resultado. ¿Quién asesinó a Melitón Manzanas? Pues no lo sé. No lo sabe nadie. ¿Quién crees tú que mató a Melitón Manzanas? Eso nunca lo he podido saber y lo he preguntado. Se lo he preguntado probablemente a alguno que intervino en eso y nunca han querido hablar. Nunca han querido hablar de eso. ¿Quién asesinó a Melitón Manzanas? Ni puñetera idea. ¿Quién mató a Melitón Manzanas? Pues no lo sé, te puedo decir sinceramente, tampoco me ha preocupado mucho. Es que el problema en ETA nunca te dirán quién ha matado y no ha matado porque no era quién mataba, sino a quién le tocaba matar. Y a veces se hacía sorteo. ¿Cuál era la disciplina dentro de ETA? ¿A quién podía tocarle matar? No al más listo, sino al más habilidoso, al más temerario y al más cabezabuque, el más irracional. El más irracional, pero el que más cojones tuviera. ¿Tú participaste directamente en el atentado de Melitón? No, además seguro que no le damos. ¿Me vas a contar algo o no? De ese asunto, ¿qué te voy a contar? ¿De si ibais a participar en la Operación Sagarra o no? De ese asunto. ETA iba a participar en la Operación Sagarra. Todos, ETA. Realmente no te puedo decir. Eso sí que es secreto. Ese tipo de cosas son secretas. ¿Y no creéis que las familias tienen derecho a saber? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Tú crees entonces que la hija, por ejemplo, hoy de Melitón Manzanas tiene derecho a saber quién es el asesino de su padre? También. Pero ahí poco le puedo ayudar. Yo tengo una tesis para que incluso los que nos hemos distanciado muchos nunca hayamos hablado del tema. Y es que todavía a nuestra generación nos daba vergüenza matar. Cuentan que la cúpula de ETA votó en silencio para aprobar el asesinato de Manzanas.
Cuentan que su asesino no dijo una sola palabra mientras disparaba, y el silencio sobre su autoría se ha mantenido intacto durante más de medio siglo. Silencio. Paradójicamente, aquel 2 de agosto de 1968, el día en que ETA cruzó la línea invisible, marca el inicio de décadas de ruido ensordecedor. Sí, escuche atentamente, por favor. Sí. Le llamo en nombre de ETA para advertirle la colocación de una potente furgoneta bomba. Enterado, vamos a ver, R22. Dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Hostia, una atentado. Ha debido haber una explosión, perdona, porque ha habido una explosión justo enfrente de la puerta cero del Estadio Santiago Bernabéu, a la altura de una torre grande. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamo en nombre de ETA. Hipercor de Meridiana va a explotar a las 3:30. ¿A las 3:30? 4 horas 20. Que salga todo el mundo y sobre todo del aparcamiento, que no se mueva un coche. Zona Euskadi. El año 68 es el año en que empezó todo. Eso fue el nacimiento de un mundo, de otro mundo, de un nuevo mundo. La línea invisible, un podcast de Movistar Plus.